Hola, muy buenas noches. Bienvenidos seáis a Alma y Rebelión, este canal de misterios, de historias, de esa obra literaria llamada Alma y Rebelión. En este caso, hoy, en esa incansable búsqueda de la verdad, vamos a por una historia alucinante, en Cuba, esa Cuba misteriosa que tanta gente quiere conocer y que tan difícil es muchas veces saber la verdad de la realidad de esa Cuba misteriosa. Comenzamos. Hará ya muchos años, conocí a un personaje inolvidable. Jamás le olvidaré. Le llamaban Jorge el Gallero y pululaba, vivía, hacía por aquí y por allá sus peripecias en un pueblo de los adentros de Cuba, Este hombre fuerte, decidido, noble, siempre con un corazón abierto hacia la gente, bondadoso. Hacía gala de buen talante, se presentaba bien, tenía mucho respeto por mí y por mi padre, el viejo Roma. Y la primera vez que fui a su casa era un día de verano de Caribe y llovía fuerte. Toda esta historia se encuentra dentro de Alma y Rebelión. Llovía fuerte y su esposa yacía embarazada en un sillón, en un portal, en una casa humilde de madera. Y los que allí llegábamos aquel día, una tarde gris, lluviosa, con el pensamiento puesto en un gallo de pelea esbeltísimo, fuerte, famoso por su manera de combatir. Se decía que había ganado ya 7 peleas y era mucho decir, 7 veces combatir y sobrevivir en la vida de un gallo de pelea. Es mucho. Los gallos de pelea sufren tremendamente. Se les corta la barba, la cresta, se les cortan los oídos, se le afeitan las piernas y el vientre para que respire la piel, para que no se caliente demasiado en la pelea. Los gallos llevaban un entrenamiento muy fuerte, se les hacía correr mucho, hacer combates de entrenamiento. Tenían una dieta estudiada, esa dieta estudiada.
Y allí estaba su esposa, embarazada. Y sabíamos que no había muchos recursos en aquella casa. Y Jorge el gallero, en aquella tarde triste, decidió echar a la culeca de Jorge, que era el nombre que recibía el gallo, la culeca y Jorge por él. Era un gallo tremendamente hábil en el vuelo, en el rebate, en clavar las espuelas en la cabeza o en el lomo del contrario en el aire sin llegar a picarle la cabeza, solamente rebatiendo sus alas y lanzando sus patas hacia adelante, como si fueran un gancho, un ariete. Y aquella tarde entramos por su casa hasta el patio con otro señor que quería cobrar la pelea y traía su gallo, claro, un gallo fiero, tremendo también. La culeca había acabado de pelear no hacía más de una semana y todavía se recuperaba de las heridas. La lluvia, al caer encima de las plumas de la culeca de Jorge y del otro gallo, que ahora no recuerdo el nombre, si es que lo tenía, mojaron todas sus plumas y los gallos no podían rebatir en el aire, apenas volaban. Era ya la fuerza de las patas, del pico y los músculos del vientre nada más. Y ahí se remataron los dos, sin poder volar apenas. Jorge, como siempre, había quemado bien la cera. Jorge había quemado bien la cera, una cera roja que se echaba en el botón, que era el saliente de la pierna, de la pata del gallo, y se cubría con esa cera bien caliente que dolía al gallo. Y ahí se insertaba una espuela, se orientaba labor del experto gallero y se enrollaba con más cera y con hilo, y la cual se endurecía y daba ya el acabado final al arma. El ángulo y la longitud de la espuela eran cruciales para ganar la pelea. Un solo espuelazo en la cabeza, en el centro, en algún punto justo, podía ser que dejase absolutamente cortados los nervios y el gallo no pudiese mover las patas y quedase en el suelo paralítico. Sucedió que los gallos, como os decía, se remataron en el suelo y salió peor la culeca de Jorge, y con tristeza la recogimos del suelo, ensangrentada, y la lluvia le caía por encima. Y esa fue la historia triste del final de la culeca de Jorge. Todos hablamos durante muchísimo tiempo
de la culeca de Jorge. Aquel gallo que perdió después de haber ganado tantos combates, 7, una cosa épica. Después había muerto allí, penosamente bajo la lluvia, todavía con las heridas del combate anterior y por la terrible necesidad, quizá, de un hijo que viene a este mundo, una familia nueva que hay que alimentar. Y la fiera, aquel gallo de pelea, más que valiente, más que osado, acabó, pues por lo menos sirviendo en el caldero de Jorge para alimentar a su esposa y a su futuro hijo. Después de eso, nos fuimos, un tiempo después, otra vez con Jorge, a la selva, al monte, a la Manigua, a casi el Batey, aquellos lugares recónditos donde huían los cimarrones porque querían ser libres de la esclavitud. Y allá, escondidos en un batey, fuimos a echar los gallos a pelear. Pasó que escogimos los gallos que iban a ir a pelear. Fuimos por las casas de diferentes amigos en una máquina del 57, Chevrolet del 57 me parece que era. Y recogimos todos los gallos, creo recordar que eran unos 3 gallos, y los envolvimos todos en periódicos, y quedaban todos con el cuerpo, con la cabeza extendida y las patas hacia atrás, en unos cilindros de periódico muy bien hechos, encintados, y los llevábamos así, y teníamos que controlar el pico del gallo para que no cantase, para que no se picase con el otro gallo, para que no se envalentonase, para que no se enrabietase, para que no entrara en batalla porque habían controles de policía, y como aquella vez también nos tocó, y la policía nos detuvo en la carretera, en aquellas carreteras con unas vistas maravillosas a lo lejos de las nubes, formando aquellos paisajes pintados de sombras, y las montañas sinuosas, suaves a lo lejos, entre soles y sombras, y palmas reales, y montes y ceibas, y cañaverales, y centrales azucareros. Y apagábamos la máquina, y casi diría que tenía ganas de quitar la llave el señor de la cerradura. Y apagábamos la máquina cada vez que subíamos una cuesta, y como había tan pocos recursos había que apagarla para no gastar más gasolina. Entonces el conductor desconectaba el motor, lo apagaba, y caíamos silenciosamente por una cuesta enorme, y solo se escuchaba el viento que entraba por los triángulos invertidos de las ventanillas de aquella máquina. Qué sensación tan maravillosa, tan maravillosa. Y en
momentos nadie decía ni una palabra. Nos detuvo la policía a un lado del camino, al fondo de una de esas pendientes, ¿sí? Nosotros, los niños, controlábamos los picos de los gallos y los teníamos apretados porque no podían emitir ningún sonido porque si no seríamos descubiertos. Entonces seguimos y nos metimos en la selva, en el batey, en el monte puro. Y de pronto me encontraba por un sendero puestos de venta de alimentos, de trozos de caña de azúcar para masticar, morder con la boca, de puestos de ristras de ajo, de algún chorizo hecho por ahí por el campo, en alguna casa humilde, de madera, de guajiro de antaño. Y por ese camino, de pronto, miré debajo de las patas de una mesa y vi varias cabezas de gallos finos, de gallos de pelea, cortadas las cabezas, ensangrentadas y los ojos ahí, impresionantes, pero quizás no impresionados. Entonces, continuamos. Más allá, antes de llegar al círculo de pelea, donde se arrimaban los fieros guajiros gritando: 5 monedas, 7 monedas, 10 monedas. Una moneda tenía una equivalencia en pesos cubanos y era la apuesta, y había que tenerla de palabra con alguien que tuvieses enfrente, y ahí gritabas y ahí cerrabas el trato. Y en ese momento me dicen que uno de los gallos que tengo, que lo amarre a un árbol y lo vigile muy bien, y que nadie venga a darle una pastilla ni a darle nada al gallo fino, porque podría ser una trampa. Y una pelea se desata, y un hombre agarra una caña y se la rompe a otro en el cuello, y comienza la pelea. Y alguien los aparta y queda ahí la cosa. Pero las otras peleas acababan de empezar. Había muchísimas cabezas ahí, muchísimas personas ahí, gritando, encolerizados, emocionados, victoriosos, arrepentidos, tristes, malhumorados. Y los gallos seguían matándose. Uno y otro tomaba sus gallos tusados, lo miraba, le tocaba el pico. Decía: este gallo está vivo, este gallo está de pelea. Este gallo hoy puede con cualquier otro gallo. Este gallo hoy mata lo que sea. Este gallo hoy está de pelea. Se le nota en la sangre, está nervioso, está vivo, está alegre, está fiero, canta fuerte, aletea, está inquieto, no se contiene. Es nervio de esencia. Habían unos gallos
que se llamaban gallo gallina, gallo gallina. Y yo escuché aquello y me decía, ¿qué será eso? Gallo gallina. Y de pronto veo que están los galleros en el centro, todo el centro encerrado como un circo romano, encerrado con una cerca alta, y el suelo todo de serrín, de madera, de virutas de madera preciosas, grandes virutas y finas, que saltaban por el aire cuando aleteaban o cuando se picaban en el suelo. Y así soltaron, primero los hicieron picarse en la mano, y ya una vez se reconocieron los gallos, se juraron a muerte ya, los soltaron en el suelo y empezaron a pelear. Ras, golpes, tableteos fuertes. A veces, con un solo lance, un gallo daba muerte a otro, directamente. No duraba la pelea ni 10 segundos. Eran 2 picadas, un salto a la cabeza con la pata como un mazo, con la espuela en la cabeza, y ya, muerte directa, al suelo, derrumbado, el otro gallo. Y en una de esas peleas caen los 2 gallos, empiezan a pelearse, y de pronto uno, con un aspecto extraño porque no tenía esa cola majestuosa, no tenía demasiados colores, pero cantaba como un gallo y claramente tenía la fuerza de un gallo y la fisionomía, la musculatura de un gallo. Y ese gallo, con esa cola más modesta, comenzaba a correr por todo el círculo, y la gente gritaba y pareciera que había huido el gallo. Una cosa, jamás vi a un gallo huir en esas peleas. Siempre iban a muerte. Entonces, el gallo corría, y de vez en cuando, alguna vez veía la oportunidad, se giraba, picaba, clavaba la espuela, se rebatía, se soltaba, se desprendía y seguía corriendo. Y hacía una finta, un adorno en el aire, volaba y se reviraba, y otra vez picaba y clavaba la espuela y recibía espuela también, y era picado y seguía corriendo. Y en esa pelea al final los dos acababan que no podían más, que ya estaban absolutamente cansados, ya exhaustos, se les caían las alas al suelo del cansancio a los gallos ya. Y ese gallo gallina había resistido un poco más las carreras, y entonces ya se dedicaba a mermar, a atacar hasta el final a su enemigo. Impresionante historia. Después, entre tanto y tanto, los ojos de los gallos se llenaban de sangre,
Y entonces el gallero tomaba el gallo y se metía la cabeza del gallo totalmente en la boca. Intentaba limpiarlo con la saliva y daba un soplido muy fuerte y así le apartaba la sangre de los ojos al gallo. Esto lo hacía muy bien Jorge, nuestro protagonista, ese fiera cubano de campo, guajiro, fiera, símbolo de la resistencia cubana a la dictadura, a todo lo contrario que ataca a los humanos de allí en sus vidas. Y una y otra vez morían los gallos en el suelo y la gente cobraba las apuestas. Y de repente, alguna vez, los gallos quedaban ciegos de los dos ojos atravesados por espuelas. Podéis imaginaros el sufrimiento de un animal que le han sido perforados los dos ojos por espuela. Y aún así, los gallos eran tan fieros que seguían combatiendo con los dos ojos atravesados por espuela. Y entonces se les llevaba a un lugar, a un espacio muchísimo más angosto, más cerrado, también con esa viruta de madera, que se llamaba la carbonera. La carbonera, y en esa carbonera se metían a los dos gallos que no se podían ver ya, y al sentir el cuerpo del otro gallo, picaban y atacaban y clavaban la espuela, sin verse, y mordían la valla, y mordían al otro gallo, y picaban al gallero y a todo lo que sintiesen a su alrededor. A todo, absolutamente todo. Parecían gallos enloquecidos, atacándolo todo. La rabia que debían de sentir. Y así fue como conocí a aquel personaje inolvidable, Jorge el Gallero. Historias de la Cuba profunda y de la Cuba auténtica y real, y no de la mentira. Muchas gracias.